estamos de regreso en Hoy es Noticia y en Conexión Global junto a Lisa Contreras para revisar las noticias internacionales y específicamente algo que esperábamos ya tras 15 meses de guerra, que es este acuerdo al que ha llegado el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, con Hamas para una tregua. Alicia, bienvenida, cuéntanos de qué se trata esta tregua. Así es, Mati, pasemos a ver las imágenes porque celebraciones están registrándose actualmente en Gaza, en el enclave palestino, donde finalmente a partir de este domingo va a comenzar el cese de las hostilidades después de que Hamas e Israel finalmente lograran un acuerdo para llegar a un alto al fuego. Este acuerdo ya lo veníamos anunciando desde hace días. Qatar, Egipto y Estados Unidos fueron quienes mediaron este acuerdo. Pasaron meses antes que lo pudieran lograr. Durante muchos meses informamos de que estaban cerca, pero finalmente se caía esta tregua y hoy lo confirmaron. Son 42 días de cese de las hostilidades en esta primera fase de alto al fuego, entonces que va a terminar temporalmente con esta guerra que ya ha dejado 46.000 muertos en Gaza. Escuchemos cómo recibieron los gazatíes esta noticia. Queremos dormir tranquilos, dormir en paz. Hace 1 año y 3 meses que no podemos comer, dormir ni sentarnos. Rezamos a Dios a cada hora para que se acabe la guerra. Queremos descansar para vivir seguros. Este acuerdo es para que podamos volver con nuestras familias, en nuestras tierras, en nuestros hogares, en nuestros medios de vida y movernos libremente. Queremos reconstruir porque estamos agotados, estamos cansados, nuestros hijos están encarcelados y heridos. Estamos cansados de verdad, no podemos soportarlo más. Fue Qatar, Egipto y Estados Unidos entonces los que mediaron este acuerdo, siendo Qatar el que tuvo un rol bien importante entonces para alcanzar esta tregua, entonces llevando a cabo estas negociaciones. De hecho, las conversaciones se registraron en Doha, la capital de Qatar, y fue el primer ministro de este país entonces quien confirmó que se logró este acuerdo. Las negociaciones se llevaron a cabo por meses y va a permitir también la liberación de los rehenes. Al menos 33 rehenes van a ser liberados después de 15 meses en cautiverio durante esta primera fase de esta guerra. Escuchemos lo que dijo el primer ministro de Qatar cuando anunció entonces oficialmente esta tregua. Qatar, la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos se complacen en anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto en el territorio de Gaza. Esto implica intercambiar prisioneros y rehenes y volver a una tregua prolongada que logre un alto al fuego permanente entre ambas partes. Además, se contempla la entrega de grandes cantidades de ayuda humanitaria y asistencia a los hermanos palestinos en la Franja de Gaza. Esta tregua va a ser un acuerdo que contiene 3 fases clave y pasemos a revisar entonces de qué se trata este acuerdo en esta gráfica. Este acuerdo, según dijo el primer ministro de Qatar, va a comenzar a partir de este domingo. El domingo 19 de enero entonces comienza el alto al fuego en Gaza. En esta primera fase son 6 semanas entonces de cese de las hostilidades. También va a haber un intercambio de rehenes israelíes que fueron capturados el 7 de octubre de 2023 y también prisioneros palestinos que están detenidos en cárceles de Israel. Esto parte este domingo. Son 33 rehenes los que se liberan en esta fase. Que no sabemos si van a ser rehenes que están vivos o también entre estos 33 van a estar algunos cadáveres de rehenes que hayan fallecido. No, según lo que confirmaron ya, 33 rehenes vivos son los que van a ser liberados, entre ellos niños, mujeres, personas enfermas, hombres mayores de 50 años van a ser entonces los que van a salir en esta fase y también soldados mujeres. 33 rehenes, son 94 los rehenes que todavía quedan en cautiverio y de ellos 34 se cree que están muertos. Ya, en esta fase entonces se libera estos 33 rehenes y 1.000 prisioneros palestinos también van a ser liberados, pero ninguno de ellos es integrante de Hamas.
También otro punto importante es que en esta fase los gazatíes van a poder retornar a sus hogares, específicamente los que viven en el norte van a poder llegar a sus casas si es que están en pie en este momento. Y en esta fase además se van a realizar las negociaciones para lograr la fase 2 y la fase 3. En el día 16 de esta fase 1 van a comenzar entonces las conversaciones para las siguientes fases. La fase 2 es bien importante porque según lo que dijo Joe Biden, en esta fase se espera lograr el fin de la guerra, es decir, el fin permanente de las hostilidades. Y también acá se va a liberar al resto de los rehenes que queden con vida. Ya, esa segunda fase comenzaría de todo ir bien. ¿Qué día? No se sabe, porque recién en el día 16 de la fase 1 van a comenzar las negociaciones. En todo caso, entonces ya no va a ser la administración Biden la que esté gobernando en Estados Unidos. Va a ser Donald Trump. Y de hecho, si se extienden las negociaciones después de las 6 semanas de la fase 1, va a seguir entonces el alto al fuego y va a continuar esta fase 1. ¿Y sabemos cuál es la posición de el presidente entrante respecto a este acuerdo? Es bien importante la postura de Donald Trump porque de hecho él envió un equipo negociador. Fueron las administraciones de Biden y Trump las que lograron este acuerdo. Pero más adelante vamos a andar en ese tema. Es súper importante porque hay una continuidad. Exacto. Y en la fase 3, entonces, que es la fase ya final, se hablaría de la reconstrucción en Gaza y el retorno de los cuerpos de los rehenes que están muertos. Vamos a revisar ahora un mapa de Gaza porque hay un punto importante también de este acuerdo que es el corredor de Filadelfia. Esta es el límite entre Gaza y Egipto y ahí se mantienen las tropas de Israel. Este punto fue el que hizo caer muchas veces las negociaciones porque acá Israel se resistía a sacar sus tropas de este corredor. Finalmente lo que se acordó es que gradualmente se van a ir retirando de este corredor de Filadelfia. Lo mismo este corredor de Netzarim que divide el norte de Gaza con el sur de Gaza va a ser habilitado entonces para que los residentes puedan volver a sus hogares. Vamos ahora con la conferencia que entregó Joe Biden porque él también entonces tuvo un rol importante en estas negociaciones después de que el primer ministro de Qatar confirmó esta noticia y mientras él estaba hablando, Joe Biden entonces hace esta conferencia de prensa acompañado de Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia, y de su vicepresidenta Kamala Harris. Él dice que este acuerdo que se logró fue el mismo que él presentó en mayo pasado, sigue los mismos lineamientos, pero recién ahora entonces se logra este acuerdo y también confirma que la parte más importante es la segunda fase donde prometen entonces llegar al fin de la guerra. Escuchemos lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Durante las próximas 6 semanas, Israel negociará los acuerdos necesarios para lograr la segunda fase, que es el fin permanente de la guerra. Permítame decirlo nuevamente, el fin permanente de la guerra. Hay una serie de detalles que negociar para pasar de la primera fase a la segunda, pero el plan dice que si las negociaciones duran más de 6 semanas, el alto al fuego continuará mientras sigan las negociaciones. Ahora, fue un equipo negociador de la administración de Joe Biden con la nueva administración de Donald Trump, entonces los que estuvieron presentes en estas conversaciones. Entonces es importante el rol que tuvo acá Donald Trump para lograr este acuerdo y de hecho incluso antes que el primer ministro de Qatar confirmara este acuerdo, Donald Trump también lo hizo antes a través de su red social Truth Social que confirma entonces este alto al fuego. Y después de ese tweet, él publica lo siguiente, pasemos a revisarlo. Él se jacta entonces de que fue su administración la que logró este alto al fuego, que si él no hubiese sido escogido en noviembre pasado, no se hubiese logrado este acuerdo. Tenemos de hecho el tweet de Donald Trump para que lo revisemos específicamente qué fue lo que dice el nuevo presidente de Estados Unidos, que se contrapone con las declaraciones de Joe Biden, quien asegura que trabajaron como un solo equipo ambas administraciones. Ahí lo tenemos. Este acuerdo de alto al fuego
épico solo podría haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre. Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos. Este es solo el comienzo de grandes cosas por venir para Estados Unidos y de hecho para el mundo. Hemos logrado mucho sin siquiera estar en la Casa Blanca. Y efectivamente, porque recién el lunes Donald Trump asume formalmente como presidente de los Estados Unidos. Y de hecho se le preguntó a Joe Biden respecto de entonces quién tiene el mérito de haber logrado este acuerdo, si Joe Biden o Donald Trump. Fue un momento incómodo, miren, pasemos a revisarlo. Thank you. Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Es verdad que esta tregua es muy parecida a lo que ya había presentado Joe Biden en mayo pasado, pero también es cierto que fue el equipo de Donald Trump finalmente el que pone presión para lograr este acuerdo antes incluso de que asuma el mandatario el próximo lunes. Entonces tuvo un rol importante el nuevo presidente de Estados Unidos entonces para llegar a este acuerdo y para presionar a Israel a que aceptara este alto al fuego en la zona. Otro punto importante también son los familiares de los rehenes que en Tel Aviv salieron a manifestarse. Ellos continuamente a lo largo de estos 15 meses han protestado exigiendo la liberación de sus familiares. Son 94 los rehenes que se mantienen en Gaza, en los túneles de Hamas. 34 de ellos se cree que están muertos y en esta primera fase entonces se liberaría a 33 personas, entre ellas niños, mujeres soldados, hombres mayores de 50 años y también rehenes que estén enfermos o heridos. Hay cautela por parte de los familiares porque dicen que no van a creer esto hasta que lleguen y estén al lado de los rehenes entonces que permanecen en Gaza. A partir del domingo entonces podrían ser liberados estas personas. Escuchemos lo que dijeron los familiares. Es como una montaña rusa. Me cuesta respirar. No sabemos si mi primo está en la lista, si volverá en la primera fase, si sigue vivo. En realidad no sabemos nada. Da miedo. Mi hermano va a regresar en la primera fase, pero no sabemos cuál es su estado. No sabemos si está vivo. No sabemos nada. Nadie nos ha dicho nada. Esperamos un milagro y que mi hermano vuelva con vida. Ahora es importante señalar que si bien en Gaza hay celebraciones porque finalmente va a comenzar a entrar en mayor medida ayuda humanitaria, de hecho 600 camiones van a entrar diariamente con ayuda en una zona, en este enclave que ha sufrido por 15 meses, donde la mayoría de los muertos son niños y mujeres, e incluso hace poco hablábamos de que guaguas están muriendo de frío en la zona y también de hambre. En Tel Aviv también celebran los familiares de los rehenes por esta liberación entonces que va a comenzar a partir del domingo, pero en Jerusalén hay grupos de derecha entonces que no están de acuerdo con esta tregua, dicen que están negociando con el diablo prácticamente y que se están rindiendo ante Hamas. ¿Qué dice el gobierno de Israel y qué dice también Hamas? El gobierno de Israel ahora tiene que aprobar este acuerdo por el gabinete de seguridad y posteriormente por el gabinete entero. Tienen que aprobarlo y es por eso que Benjamín Netanyahu dijo que va a hablar después de esta aprobación. Sin embargo, tuvimos declaraciones del presidente de Israel quien comentó esta tregua. Escuchemos. Este es el movimiento correcto, es un paso importante, es un paso necesario. No hay mayor obligación moral, humana, judía o israelí que traer de vuelta a nuestros hijos e hijas, ya sea para que se recuperen en casa o para que descansen en paz. Hamas, por su parte, publicó un comunicado para referirse a este acuerdo y fue esto lo que dijeron desde este grupo paramilitar
terrorista considerado por Estados Unidos e Israel. Aseguraron, el acuerdo es el resultado de la legendaria firmeza de nuestro gran pueblo palestino y nuestra heroica resistencia en la Franja de Gaza durante más de 15 meses. Es un logro para nuestro pueblo, nuestra resistencia, nuestra nación y los pueblos libres del mundo. Surge de nuestra responsabilidad hacia nuestro paciente y firme pueblo en la Franja de Gaza, con el objetivo de detener la agresión sionista, el derramamiento de sangre, las masacres y el genocidio. Alto al fuego entonces en Gaza, que va a comenzar a partir de este domingo. Sin embargo, después de que se conoció esta tregua, se han registrado ataques por parte de Israel en Gaza. Entonces hay que ver qué va a pasar estos días en el enclave palestino. Ya van 46.000 muertos desde que comenzó esta guerra entre Israel y Hamas, y por fin entonces Gaza va a comenzar a recibir ayuda humanitaria en la zona, por lo menos durante esta primera fase de la guerra, que durará 6 semanas, Mati. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de los próximos días, qué es lo que sucede de aquí al día domingo, en que comienza la tregua, porque ya sabemos que en un conflicto que tiene tantas aristas y que es tan difícil, que ha sido históricamente difícil, una zona muy compleja, hay que esperar hasta el último día para ver si las condiciones efectivamente son respetadas por todas las partes. Así que seguimos atentos a aquello. Alicia, muchísimas gracias por toda esta información a esta hora de la tarde. Chao, Max.